quiero presentarte la segunda parte de la evaluación de este amplificador Roselson Stereophonic IFI. Vamos a ver. Quedamos cómo desfasaba las señales precisamente este Roselson y vimos lo que era llamada cola larga y que era una técnica pues un poquito más dura de ver que, por ejemplo, este otro amplificador, que el previo tiene las mismas lámparas que el Roselson. La desfasadora también es la ECC83, pero verás que su constitución no es de cola larga. Es tan sencillo como que la señal entra a una primera sección de ese triodo, la señal sale por placa, entonces esa señal de placa la llevo ya a lo que es la grilla de, digamos, de salida, en este caso es la 6V6, pero además esa señal de placa la meto también a la grilla de la otra sección del ECC83, de tal forma que la salida de esa placa, de ese segundo tríodo, lo llevo a la grilla de la 6V6. Entonces, claro, en el primer tríodo tengo un desfase respecto a la señal origen de 180 grados y en el segundo, en su placa, tengo otro desfase de 180 grados de esta señal, pero claro, entre esas dos señales tengo 180 grados de diferencia. Una va, en el segundo tríodo va en fase con la entrada y el primer tríodo va 180 grados desfasado respecto a la entrada. Ahora vamos a ver ya la etapa de salida de este, porque quiero que veas dos cosas. Una, la grilla, verás que tiene una tensión de 25 voltios, el cátodo 0 voltios. La placa de estas 6V6 los tiene en 400 voltios. Y una cosa que quiero que veas, la pantalla de estas 6V6 está a una tensión constante de unos, me parece que indica 380 voltios. Mira, cuando hablamos de los triodos desfasadores, puse la gráfica de la derecha. Esa gráfica de la derecha, como puedes ver, el punto de trabajo de reposo de esa tensión grilla-cátodo corresponde más o menos en la mitad de esa curva, de esa recta, de tal forma que tengamos la linealidad de poder representar o poder funcionar con corriente de placa grande la señal pequeña que me entra. Es decir, que no la distorsione, que no la corte. Por eso busco el punto medio. Y bajo ese punto medio de reposo hago las excursiones positivas y negativas, de tal forma que luego la corriente que me sale en placa no esté distorsionada. ¿Qué problema tiene esto? Bueno, pues que yo estoy gastando una energía. Haya o no haya señal, ten en cuenta que está pasando una intensidad de placa. Y esa intensidad de placa pues consume, por supuesto, una resistencia de placa, puede ser una resistencia de cátodo. Bien, para buscar una solución más eficiente, y eso se llama amplificación en clase A. Si yo quiero buscar una solución más eficiente de tal forma que no me consuma corriente de placa cuando estoy en reposo, tendría que irme a lo que hemos definido ahí como una clase B, que en cual el punto de trabajo está ya en el corte y solamente los ciclos, vista la gráfica que estás mirando, los ciclos de la derecha son los que son capaces de hacer conducir y sacármelos por la intensidad de placa, de tal forma que luego esa intensidad de placa se pone como un voltaje de placa. Creo que ves la diferencia, ¿no? Solamente aquí son semiciclos, no son los ciclos completos, son semiciclos, pero en reposo yo no estoy gastando corriente de placa. Entonces estos amplificadores suelen trabajar a eso es, o en clase B o en un punto intermedio entre lo que es la clase A y la clase B, que es lo que se llama clase AB. El Roselson, por lo visto y por definición, trabaja en clase AB1. Ya llegaremos a él. Este otro que estamos viendo, que es el que yo, bueno, pues he tenido como modelo, que he explicado previamente cómo en este caso desfasaba las señales, no sé exactamente cómo trabaja, pero entre tú y yo vamos a intentar ver cómo puede estar situado. ¿Te habrás fijado que el ciclo negativo, el azul, no se amplificaba en ese montaje, ¿no? Con un solo triodo? Bueno, sí, o con un pentodo, lo que tenga de salida, trabajando en clase B. Pero ¿qué pasa? Que como tengo otro, que sí que es cierto que ese otro
le está llegando, digamos, ahora el azul como positivo, ese conduce. Entonces, claro, si yo tengo un transformador que es capaz de funcionar con la corriente, digamos, de placa que sale del triodo, del pentodo de salida, y con la otra que también está saliendo en el siguiente ciclo, digamos, semiciclo, pues ya yo dentro del transformador compongo la onda o las uno y de tal forma que eso ya me pasa al altavoz. Por eso yo necesito en los push-pull, necesito que las señales estén desfasadas. Es que es la única forma. Y toda parte de este tinglao que se hace es por eso, porque puedo tener más potencia, digamos, con menos gasto de energía, ya que en reposo, y vuelvo a insistir, no gasto nada de energía. Creo que está claro, ¿no?, cómo trabaja el push-pull. Lo hemos llevado al extremo, que es el B, y ahora vamos a ver cómo nos está trabajando, como he dicho antes, el del esquema. Cuando hemos visto ese esquema, yo he insistido en una serie de valores. Y uno era el cátodo, que estaba a 25 voltios, la grilla, que estaba a 0, y la placa, que estaba a 400. Luego también está la rejilla de pantalla, pero eso es posterior, que está fijo a 360 voltios. ¿Qué quiero hacer con esto? Mira, yo he cogido y he representado esa línea verde que ves ahí, está en el eje de abscisas en menos 25 voltios. Es decir, la tensión que hay entre grilla y cátodo es menos 25. He tenido la mala suerte, o por lo menos no he encontrado ninguna característica de la 6V6 con una tensión de placa de 400 voltios. Pero me lo he inventado. Has visto que la línea roja que está ahí, me la he inventado visto la trayectoria que tienen las demás. ¿Por qué? Porque lo que quiero yo definir es cómo está trabajando este amplificador. En clase A ya veo que no, porque no está justo en la mitad de una zona lineal, ni mucho menos. En clase B tampoco me da a mí la sensación, porque en clase B con la línea roja tendríamos que estar hablando del orden de, pues no sé, de 35 voltios negativos o incluso de 40 voltios negativos. En cambio yo estoy en menos 25. Creo que está trabajando, como he citado antes brevemente, en clase AB. Es decir, no está ni en el B ni está en el A, está en clase AB. Por supuesto, hay una parte de la onda que queda, digamos, truncada, porque no tiene capacidad de excursión en ese punto de polarización, pero para eso está la otra. Cuando yo hago el desfase, la otra la cojo muy bien. Entonces, con esto ya se ve mejor, digamos, con un pull trabajando en clase B, pero en clase AB es lo mismo. Es decir, cada ciclo queda complementado y sumado dentro de ese transformador de salida, que es bastante más sofisticado que esos normales que solemos ver nosotros en los transformadores de salida de las radios normales. Hasta aquí yo creo que puede quedar claro, pero no existe el amplificador que yo tengo. Vamos a ir al amplificador que yo tengo, que es el Roselson. Ahora, sobre el Roselson vemos que, creo entender, no estoy seguro, pero yo creo que sí, que la tensión que hay en el cátodo son 12 voltios. En la grilla, no he visto en ningún sitio que me ponga la tensión en continua de la grilla, pero he supuesto que está muy próxima a los 0 voltios o 0 voltios. Y la placa, yendo a las alimentaciones de la placa, está a unos 290 voltios más la caída que puede haber en un transformador por donde pasa esa tensión, lógicamente, que va a la placa. Bueno, les supuesto que está eso, esa curvita que me he inventado yo nuevamente ahí en rojo. Pues si nosotros vemos la curvita en rojo y la recta esta que he pintado en menos 12 voltios, ahí vemos ese punto de trabajo. Como verás, está mucho más próximo a la zona B que a la zona A. Y este sí seguro que es un AB, porque lo he leído en algún sitio, o sea, es de clase AB1. ¿Y por qué de clase AB1? Parece que esa clasificación que hay de AB1 y AB2, pues una de las características del AB1 es que el cátodo no va directo a masa. El cátodo, como ves, va como en muchas de nuestras radios, que va a través de una resistencia y un condensador. En este caso me parece que la resistencia es de 70 ohmios, el condensador es de 100 microfaradios y lo que sí es cierto es que la resistencia, ahí ya pasa una corriente potente, es una resistencia de 10 vatios. Bueno, pues ya hemos visto lo que es el punto de trabajo de este push-pull. Pero hay una cosa característica que, bueno, me han hablado dos comentaristas, Amanda y Gálvez, me parece que lo han comentado, que es que lo llamaban ultralineal.
¿Y qué es el ultralineal? Es algo que me decía, me parece, Gálvez, que además acontece en algunas radios Philips. Yo no me había fijado. Yo sí que había visto que había una realimentación en los transformadores de las radios Philips. A veces ahí son raros, son complejos esos primarios del altavoz de la Philips. Y me decía que en alguna de ellas también lo que es la grilla de pantalla no va a un potencial fijo, sino que va, como te puedes fijar, al transformador. ¿Y qué consigue? Pues lo que consigue con esto es algo tan sencillo como mantener constante la diferencia de tensión que existe entre la pantalla y lo que es la placa. Es decir, de tal forma que cuando la tensión en la placa aumenta porque tengo una señal ahí que la hace mucho más positiva, por ejemplo, pues si nosotros dejamos constante la tensión de la pantalla, esa diferencia ya no se mantiene constante. Pero si yo la tensión de la pantalla la aumento, también en ese momento significará que la diferencia que hay entre la tensión en la placa y la tensión de la pantalla se mantiene mucho más constante. Y esto es lo que llaman ultralineal y parece que es mucho mejor. Yo ya digo, tengo un oído ya de mayor, siempre lo tuve muy malo, a los 8 kilos se me corta, y todas estas apreciaciones y virguerías yo no las comprendo. Bueno, más que decir comprendo, debería decir no las aprecio. Por lo tanto, también los equipos de alta fidelidad y sobre todo ciertas sofisticaciones que se hacen, eso sí que no los llego a entender. En el vídeo anterior de esta serie de los Olson, nosotros lo dejamos cuando ya teníamos pito. Teníamos un pito y consideré que era el momento adecuado para conocer de forma teórica cómo es este amplificador. Y ahora yo creo que más o menos tenemos la idea de cómo trabaja tanto en su etapa desfasadora como en su etapa de potencia. Me gustaría presentarte pues, unas curvas sacadas al osciloscopio que nos permiten evaluar la calidad del amplificador. Casi, ¿eh? Muy curioso los puertos. Muy curioso, porque tiene 8 posiciones. Ahí no hace nada. Ahí sí. Bueno, pues un canal, yo diría que casi va. Y no tiene nada zumbido. No he tocado nada, ¿eh? Ya digo que ha echado un poquito de humo. Bueno. Mira la forma de onda. La forma de onda que esto tenemos no es una sinusoide perfecta, como puedes ver. Dista bastante de ello. Bueno, la parte inferior... ¿Lo ves? La parte inferior se degrada. Si la señal es muy baja, todavía, pero en cuanto la señal es un poquito alta, se degrada por ambos lados. Vale, ahora quiero determinar si esto es de la etapa de potencia o es del previo. Metemos la señal directamente a la etapa de potencia. Ahí lo tienes. Mira, mucho más amplia, muchísimo más amplitud. Y ahora vamos a ver cómo sale. Fíjate, sinusoide perfecta. Eso es atacando la etapa de potencia. Ahí quito el volumen, ahí máximo volumen y sale perfecto. Luego la distorsión viene del previo. Mira, la escala la tenemos en 2 voltios por división y ahí puedes ver. Yo lo que quiero que te fijes lo perfecta que es la sinusoide. Vamos a ver si la paramos un poquito. La quería parar, pero no se me para. Ahora. Ahí la tengo. Ahí la tengo. Fíjate. Ahora le estoy metiendo mucho más nivel. Fíjate qué nivel estoy metiendo.
quizá vibra un poquito, puedes ver que a lo mejor vibra un poquito, a máximo, ¿lo ves? Vibra un poco. Pero vamos, la señal es muy buena. La señal metida por la entrada normal, es decir, pasando todo el previo, llegando a la unidad de potencia. Fíjate qué señal tengo. Le quito, pero aun quitándole, tío, eso es muy baja, para que me salga normal. Entonces, claro, apenas si se oye. Y tengo esa distorsión. Luego parece que la distorsión nos está proviniendo de lo que es la etapa de potencia. Perdón, de lo que es el previo. El previo de potencia, ese es el que parece que introduce esa distorsión. Mira dónde he puesto ahora la toma de la señal para el osciloscopio, es decir, la señal que me viene de todo el previo. Y verás que ahí ya la señal viene totalmente deformada. Mírala. Una señal deformada. Luego parece que el problema está en el previo. La que te quiero mostrar, que verás que ese tiene, digamos, en esa lámpara es una ECC81. Bien, pues en el otro lado, es decir, esta es ECC81, pero esta no es ECC81, es esta. Entonces yo no sé si eso influye. Con lo cual lo que voy a hacer es cambiar y poner la ECC81 esta, ponerla aquí. Por cierto, yo no sé si... Yo no sé si esta se ilumina. Me da la sensación que no se ilumina. Voy a quitar luz. ¿Sabes? Porque igual tengo alguna lámpara fundida. No. Las lámparas están todas bien. Lo único que ahora voy a cambiar es el orden de estas lámparas. Esta la voy a poner ahí y esta aquí. Eso es a veces un poco peligroso, ¿sabes? Pero... O irme al otro canal e intentar ver qué pasa en el otro canal. A lo mejor hago eso. Espérate, igual me voy ahora y pongo la entrada en el otro canal. Y a ver qué pasa. Voy a hacer antes eso. Mira, la señal que sale en el osciloscopio. Hay una cosa que no me gusta. Te voy a decir por qué. Lo he metido al otro canal, la entrada. No he cambiado los altavoces. El altavoz. Perdona, no. Si tengo puesto los dos altavoces. Nada. Es que creía que no tenía puesto más que un solo altavoz y digo, ¿cómo me suena puesto solamente un altavoz? No, tengo los dos altavoces puestos y colocados. Lo que pasa es que el osciloscopio lo he puesto ahora también aquí, a lo que es la salida del previo. Y en esa salida del previo, la señal que también tengo es una señal como esta. Entonces ahora ya lo único que me queda pensar es que esta señal satura y que tendría que meter una señal más baja. Vamos a verlo. Pero tampoco me sale una señal muy... Mira, le he quitado amplitud. ¿Ves? Pero tampoco sale una señal del todo correcta. Cuando yo le meto caña, ¿lo ves? Estamos en el previo, Es curioso. Estoy graduando el nivel de salida, pero tampoco sale del sinusoidal del todo. Ahora lo que estamos es metiendo la señal directamente a la etapa de potencia, como lo hicimos antes, pero ahora lo que estoy haciendo es poniendo el osciloscopio en el otro canal. Entonces la señal puedes ver que es impecable. Pero impecable del todo. Voy a quitar reflejos. Yo creo que es una señal muy buena. Fíjate. Unas amplitudes bestiales. Pero bestiales, fíjate. Ahora voy quitando. ¿Lo ves? Esa es la salida de un canal. Y la amplitud que tengo, ahora te lo digo, verás, es de 5 voltios por división. Luego casi tiene 4 divisiones, estamos hablando de 30 voltios. Perdón, de 20 voltios. Mira, ahí puedes ver el otro canal. Uno lo tengo al Hamek y este lo tengo a Tetronics. Verás que si yo ya subo más este nivel, ya se empieza a distorsionar un poco por arriba.
¿Lo ves? Bueno, está a máximo nivel ahí. El máximo maximorum. Con esa entrada que le he metido. Claro, si le meto una entrada más potente, ese nivel quedaría un poco más distorsionado, pero ahí es donde más casi puedo sacar. Estamos hablando de un valor eficaz de unos 10 voltios. Ahí lo puedes ver. Cosas que podríamos ver. Bueno, respuesta. Esto es... Estoy en este momento tocando el control de graves. Ahí lo pongo más grave. Aquí está el control de agudos. ¿Ves? Ahí como atenúa, ¿no? Ahí está. ¿Qué más? Este es el pequeño balance que tiene, lo verás. ¿Ves? Ahí tiene más ganancia. Y ahora en el otro sentido... Ah, no, ahí tiene más ganancia. Ese es casi punto medio. Y vemos cómo... Ahí lo dejamos. Vamos a ver. Hay una compensación acústica. Voy a ver si soy capaz de mover ese mando. ¿Lo ves? Ahí. Ahí lo puedes ver. Lo voy a dejar ahí. No, ese no. Ahí. Pues lo que hace es variar el nivel. Después hay un ecualizador, que es este. A ver si soy capaz de moverlo. ¿Ves? Hace unas cosas raras. No sé, yo la verdad, estos aparatos que ponen... ¿Ves? Filtra. Mira, ahí puedes ver lo mismo en el otro canal. Puedes ver cómo... ¿Ves? Ahí va ese canal más. Cuando se mueve esto, que es sencillamente dar un poquito más señal a un canal o a otro, se nota. Se nota, vamos, rasca un poquito el altavoz. Lo voy a dejar en el medio. Ahí está en el medio. Volumen. Graves. Agudos. Y todo lo demás igual que el anterior. Creo que va francamente bien. Lo voy a cerrar ya. Antes quiero... Lo único que le he hecho... O sea, este está impecable, este amplificador. Lo único que le he hecho ha sido lo siguiente. Le he puesto estas dos que fuese la misma, la ECC81. Porque esta ECC81 estaba puesta aquí. Entonces la he cambiado, la he puesto para que esté todo totalmente simétrico. A partir de ahí no le he hecho absolutamente nada más que lo que es la limpieza de todas las lámparas, tanto de lo que es el zócalo como de lo que son los pines machos de las lámparas. Y nada más. Ahora vamos a cerrarlo, porque creo que está ya descrito lo que es este aparato, que era una función que quería que lo vieses descrito, que lo conocieses, que bueno... nada más, no tiene una avería. Hombre, alguien me puede decir, ¿podríamos cambiar condensadores? Pues sí, pues claro que podríamos cambiar condensadores, pero prefiero dejarlo como está. Está totalmente original, o sea, es casi pieza de museo. Yo creo que solamente si alguien cambiase esas lámparas, que a veces incluso dudo que fuese ese el orden, pero yo, vamos, porque el esquema exacto no lo tengo. Tengo uno muy parecido y efectivamente, digamos, de lo que es la señal ataca siempre a una ECC81. Bueno, ahí lo puedes ver montado. Me he puesto el sintonizador. Los altavoces que tengo son nefastos. Que es de la liga con esa ventaja solo una vez el líder ha perdido el título y precisamente fue Real Madrid. Y fue una temporada 3-4 contra el Valencia de Rafa Benítez. En aquella temporada hay que recordar que el Madrid perdió a Ronaldo en una lesión muscular en Santander y bueno, luego el equipo Valencia la verdad es que iba como un cohete. Pero bueno, yo creo que ahora mismo en este contexto lo tiene muy bien. Un 70-80% de la...
I found it on the floor. I found it on the floor. I found it on. Y la T de it adquiere sonido de dura. I found it on the floor. And the British, I found it on. And more or less the same. I found it on the floor under your desk. How it got there, I don't know. ¿Cómo terminó ahí? ¿Cómo llegó a estar ahí? No lo sé. No es una pregunta. It's an affirmation. I don't know how it got there. Well, it's an affirmation or it's a negation. I don't know how it got there. Pero se dice al revés. No sé cómo llegó ahí, ese objeto. ¿Cómo llegó ahí? No lo sé. You say the same thing for Sunday, see? Even on Sunday, I'm thinking of you guys. Me acuerdo de vosotros. And then I challenged you guys. Now, not too many people participated, which I think you guys are going to want to. I think this will be fun. I think you'll enjoy it. I said, post a pic. Pon una foto. Now, no place hacer eso ahora. But we're going to do a different exercise. Post a pic and explain what you are doing in the pic. Now, I was having a glass of wine with my friend Thomas, my German friend Thomas. Pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate. Bueno, ya los he escuchado con unos altavoces muy malos, pero te quiero contar un poco algunas cosas importantes que hemos ido viendo. Y una de ellas es la potencia. Habrás observado que una de las tomas que he hecho tomando el osciloscopio, el Tetronic, hemos visto que con esa representación de curva, una curva que es sinusoidal, pero la parte, de ciclo negativo está como un poquito más gordito que lo que es la parte superior. Yo no diría, no es una distorsión en picos, es lo que puedes ver ahí en el osciloscopio. Bien, pues la tensión eficaz, el VRMS que marcaba era 10,3. Si yo pongo 10,3 al cuadrado y lo divido por la impedancia, es la potencia en vatios que está sacando. Y me sale que está sacando una potencia de 13,26 vatios. Sabes que los que se especifica el equipo son 12 vatios. Me da pena no haber puesto en 12 vatios. O sea, bajar un poquito ese VRMS, porque de esa forma hubiera visto cómo quedaba la gráfica. A ver si esa gráfica quedaba sinusoidal perfecta. Pero bueno, ya no tengo el equipo, hemos visto eso. Lo que sí es cierto que con esa pequeña anomalía, solamente esa pequeña anomalía, una anomalía curiosa, la potencia que saca es la nominal y bien sacada. Y ahora vamos a ver un poco toda la trayectoria de lo que hemos visto, qué es por qué actué, por qué no actué, por qué no hice otras cosas. Mira, nada más enchufar el amplificador, lo que hice fue meterle una señal potente por la entrada, pero la entrada total, o sea, la entrada del preamplificador. Y la salida es la que estás viendo en el osciloscopio, una señal distorsionada. Entonces dije, voy a intentar discriminar de dónde viene esa distorsión o esa saturación o esa señal, que no es sinusoidal. Y dije, bueno, pues como tiene esa entrada lateral que permite meter la señal a la etapa de baja frecuencia, pues lo que hice fue meter la señal a la etapa de baja frecuencia. Para discriminar eso, lo que hice fue meter una señal potente, tampoco muy potente, en lo que es la etapa de potencia de baja frecuencia. Aquí he dicho yo etapa de baja frecuencia, etapa de potencia de baja frecuencia. Y la señal es perfecta. También es cierto que no sé cuánto potente era la amplitud que tenía, pero dije, esto no proviene de lo que es la etapa de potencia. Y así me quedé, dije, la etapa potencia lo doy por buena. Y ahora dije, bueno, pues voy a meter la señal en donde tiene que entrar, en la entrada del previo, y verla en el potenciómetro, es decir, antes de lo que es la etapa de potencia de baja frecuencia. Y debía estar metiendo señal potente porque ves la curva que me está saliendo. Pero dije, bueno, a lo mejor esto acontece en un canal y en el otro no. Y vi que acontecía lo mismo en los dos canales. Y también es cierto que acontecía que cuando yo bajaba el nivel de la señal era buena. Por lo tanto, no opté por tocar nada, absolutamente nada. Lo único que opté es ya en lo último que has visto, la gráfica que la cogí
del Tetronic, pues metiendo una señal un poco más baja de nivel y la curva que tú has visto. Y este es el amplificador y esto es todo lo que te puedo contar, porque no le he tocado nada, absolutamente nada, sino simplemente limpieza de zócalos y de los pines de las lámparas. Deseo te haya gustado. Muchas gracias.